pueden ser clasificados como medios audiovisuales, es decir, sonidos para transmitir la información, tal y como lo hacen actualmente la televisión y el cine. Dato atípico: en octubre de 1925, John Logie Baird realizó la primera transmisión televisiva. Era la imagen de una cara humana. Actualmente, los medios radiofónicos utilizan únicamente el audio para llevar a cabo un proceso de comunicación. El único inconveniente de este tipo de medios es su limitado alcance, mismo que solo puede ser local o nacional. Dato atípico: la primera emisión radiofónica se realizó en 1906 en Massachusetts, Estados Unidos. Otro medio de comunicación bastante difundido hasta nuestra actualidad son los medios impresos, como los periódicos y revistas. Su principal característica es la de poder transmitir información mucho más compleja y elaborada a través de texto e imágenes. Dato atípico: el origen del término periódico proviene del latín periodicus y da referencia a algo que ocurre a intervalos regulares en el tiempo. Actualmente, los medios de comunicación predominantes son los digitales. Desde finales de 1980 hasta nuestros días, las nuevas tecnologías como las computadoras, celulares o tablets han masificado la forma en cómo nos comunicamos. Todo tipo de información, desde un video, un podcast o textos, pueden ser compartidos en cuestión de segundos a través de los medios digitales. Dato atípico: las funciones de los medios de comunicación siempre han sido la de informar, educar, opinar, entretener e incluso publicitar. Hoy toca pasar lista a Natalie Arce, Jorge J. Martínez, Doom 0212, Proglaxis 15, Ángel Cutimanco, Franco Jiménez y Jesse Baena. Escribe en la caja de comentarios "Pásame lista" para aparecer en el siguiente video. Listo, entonces como ustedes alcanzaron a mirar un poco cómo ha sido, digamos, ese cambio que ha tenido un poco los medios de comunicación desde ese primer momento cuando comenzó, digamos, a aparecer lo que es el fenotipo o las escrituras o el impreso sobre el papel, y ahí en adelante los medios han venido cambiando en su totalidad. Sí, vemos ahora cómo de ese primer momento la televisión o la radio, inclusive todavía perduran, pero lo que las ha cambiado es esa forma de hacerla, ¿sí? Cómo la tecnología, desde las cámaras, la tecnología desde el mismo reproducirlas, cómo, digamos, se comparte también información entre ellos mismos y con los medios internacionales, cómo la radio también, después de ser análoga, se volvió digital y la encontramos en las redes sociales, la encontramos en la internet. Hoy en día, casi que anteriormente era un problema la radio porque no podía llegar a todo el mundo, y eso dependía también de qué capacidad de infraestructura tenía para poder llegar. Hoy en día vemos que la radio llega a todas partes porque en el medio digital y en internet digamos, se ve muy rápido. Todo el mundo tiene, aunque en poco que antes, la mayoría de las personas tienen más acceso al internet que anteriormente. La televisión también antes era muy poca porque era un elemento, un electrodoméstico que era muy costoso. Entonces era muy poco, digamos, las personas que lo tenían. Hoy en día, pues, sin embargo, hay quien no lo tienen, pero es mucho más las personas que tienen este medio de comunicación. Y de ahí cómo también se han transformado después con la entrada del computador, después con la entrada de la internet, con la entrada de Google y todas sus herramientas, las redes sociales, han venido un poco como a cambiar ese modo de informarnos, ese modo de encontrarnos en la autopista de la información, como es la internet, y nos permite de una forma como acercarnos un poco al mundo, ¿sí? Anteriormente se podía acceder o accesar a cierta información mundial con un libro, ¿sí? Con un libro que casi todos los años se actualizaba, y era el almanaque mundial, y tenían como la información de los eventos más importantes o más relevantes a nivel mundial, o todo este tipo de revistas como muy interesante que también permitían como una ventana al mundo. Y ya mire cómo eso se fue transformando y se fue convirtiendo en todo digital,
y nos acerca, como decía al principio, nos acerca mucho más a nosotros mismos. Pero hay una cosa muy importante y es que esa información que nosotros encontramos en diferentes formas o en diferentes sitios o que nos llegan a nuestro WhatsApp, a nuestro correo o que comparten también en los chats, en Messenger, vemos cómo esa información pasa de mano en mano sin que muchas veces se mire o se responsabilicen las personas de esa información que pasa de mano en mano. Pues no tenemos realmente o no sabemos cómo es, digamos, de dónde viene esa información, cuál es la fuente de información que produce esas noticias, cuál es la fuente de información, si es una fuente verídica o si es simplemente personas que comienzan a escribir en su blog y de ahí en adelante alguien los comparte y así se vuelve, digamos, un poco masificado esa información sin saber realmente qué es lo que se está informando. Y nosotros es muy fácil estar detrás de un computador o detrás de un teléfono, una tablet, todas las multipantallas que conocemos y comenzar a generar información, ¿sí? Todo el mundo se puede volver periodista, pero, pero la gran diferencia entre enviar información y contrastar esa información que yo voy a enviar con, con, con las fuentes de información es lo que hace que una fuente sea verídica. Porque, como les digo, todo el mundo manda información, pero nosotros no sabemos realmente si eso es cierto. A veces llegan digamos, el solo texto al WhatsApp sobre una información y mucha gente simplemente coge y lo reenvía, pero no sabe cuál es su procedencia. Y es ahí donde comenzamos a nosotros mismos también nos volvemos un poco a compartir esas noticias falsas que realmente nadie las comprueba. Y porque como no me la pasó Pepito, yo se la paso también al otro y vamos de grupo en grupo, de persona a persona, vamos compartiendo esa información sin tener en cuenta la veracidad que tiene ella. Ese es nuestro tema de hoy. En la medida en que uno pueda comprender primero las noticias, decodificarlas, en esa medida puede usted ser mucho más crítico sobre el contenido que consumimos a diario en los medios de comunicación. Por eso le mostré un poco como cómo se va transformando los medios de comunicación desde el principio. Y mire que hoy en día, en donde se tienen muchas herramientas para poder constatar esa información, muy pocos la hacen. ¿Sí? Las noticias en unos años, muchos años atrás, estamos hablando de unos 15, 20 años atrás, eran un poco más investigadas, ¿sí? Porque como no se tenían estos medios de información, al periodista le tocaba salir a buscar realmente la noticia. Encontrar unas fuentes de información que le permitieran al televidente, ya sea en televisión, al lector en periódico y al oyente en radio, que se informara de una forma equilibrada, es decir, que la noticia contenga las voces que me permiten entender de qué es lo que me están hablando, porque las noticias también hacen que se generen opiniones, ¿sí? Y esas opiniones pueden ser opiniones erradas, ¿sí? Como digamos, el periodista, la persona que haga la información, puede también, digamos, sesgar un poco la información cuando asume una postura subjetiva de los acontecimientos. Quiere decir, cuando yo lo miro desde mi posición, y las noticias tienen que ser objetivas para que tengan realmente ese equilibrio en la información que le damos. Entonces, eso, cuando tengamos esa capacidad, podemos entender y podemos criticar el contenido que encontramos nosotros en esos medios. Quiero que miren un poco el chat para que pensemos en estas preguntas y participemos todos también ustedes en estas preguntas que voy a montar aquí. Vamos a mirar
esa primera pregunta, para que cada uno me diga cómo se ha transformado las noticias desde que la ve. Alejandra, ¿sí ha visto esa transformación? ¿Cómo se ha transformado? Pues siendo sincera, no veo noticias, porque son muy amarillistas No, y no muestran la realidad. bueno, pero listo, usted dice que no muestran la realidad, pero a veces, si no le gustan los medios porque de pronto nos muestran lo que ellos quieran, ¿se ha interesado de pronto por buscar alguna fuente de información en especial? Sí. ¿Sí? ¿Como cuáles? O sea, normalmente todos se basan en ver como en RCN, Caracol, no sé, pues yo veo como Tiempo, Uno, o sea, los que no son tan dominados en Ajá, sentido de políticos, sí. veo como menos reconocidos ya que muestran lo que es. Bueno, Yo a y veces dime. internacionales. Bueno, y si hablamos un poco de, para usted, ¿cuál es el medio, digamos, que es más veraz? ¿La televisión, la radio, periódicos, redes sociales? ¿Cuáles son y por qué? ¿Cuál es? ¿Qué es más que? El que usted cree más, que es más veraz, que dice la verdad, más verídico. Pues a ver, periódico me dirigiría por El Espectador. Ajá. Eh, por radio, no, porque yo nada más lo utilizo para escuchar música. Uh-huh. Por televisión ya sería por Canal 1, sí. Sí. Y redes sociales, sería Google. No, no sé si cuenta como red social. No, Facebook. una pregunta. Por qué dice, digamos, que el espectador? ¿Qué tiene diferente del espectador? ¿Por qué le gusta más el espectador? No sé, es un periódico nacional Sí. que va como siempre nos ha tratado de mostrar como la realidad. Es como una ayuda que nos muestra lo que los medios, como los programas, no nos muestran. Ok. Es más fácil de obtener. Uh-huh. Bueno, Francesca, para ti, ¿cómo se han transformado las noticias? Si ve las noticias, si algún momento has visto cómo se transforma, Francesca. Bueno, Juan, contésteme usted, Juan. ¿Cómo se han transformado esas noticias desde que la ve? Señor, ¿Cómo pues se han yo de, transformado las noticias desde que usted la ve? Si alguna vez la ha visto. pues cuando mi mamá las pone y eso, ¿Sí? pues que yo me acuerde, como antes no, pero hace rato, como no teníamos televisor, entonces mi nona Sí. tenía la radio y mi nona la escuchaba por ahí. Y Ok. ahorita pues como ya tenemos, pues Ajá. ahorita pues la vemos por ahí y es como que mejor. Cuénteme una cosa, ¿cuál de esos medios, de pronto, mirando el periódico, la radio, la televisión o las redes sociales, cree que es más veraz? ¿A quién le cree más de esos medios de comunicación hoy en día? ¿A quién le creo más? Yo creo que pues yo creería que al periódico porque en las redes sociales, o sea, no, en las redes sociales ya con tanto que hay, no colocan lo que es. En la televisión, pues hay más o menos. Y Ujú. para el periódico, pues sería como que mi opción. Tu opción el periódico, le cree más al periódico. Sí, pero yo el Eh, periódico no lo leo. ¿No lo lee? Y No, entonces, ¿cómo le cree más al periódico? Es porque como curioso, ¿no? pues yo creería. Bueno, listo, usted creería. Ana María Romero, cuénteme. Ana María, ¿será que está conectada y deja y sale corriendo y se va? Ana María. Francesca, Ana María, le preguntaba que cómo se ha transformado las noticias ¿Aló? desde que la veo. Eh, ¿Sí ve que usted está por ahí atendiendo otra cosa? Bueno, le pregunto. No, yo estoy aquí, pero es que cuando dije al Oscar se empezó a reír y pues a mí me dio risa. Ah, bueno.
Le pregunto, hay unas preguntas ahí en el chat que coloqué. ¿Cómo se han transformado los medios o las noticias, si alguna vez las vio, cómo se han transformado ahora? ¿Ah? ¿Me pregunta a mí o a Ana María? No, a usted, vamos con usted. Ah, ¿cómo es que se transformó las noticias ahora, como estamos ahorita? O sea, cómo se han transformado las noticias. Si las Mucho vio, descontrolado usted, ¿no? las vio Pues, antes y ahora. pues se volvieron más amarillistas. O sea, creo que cometieron el error de centralizarse en un solo tema, dependiendo del coronavirus, cuando lo único que hacen es como hablar de las mismas cosas, de las precauciones y eso, y nada más decir el aumento de muertes de enfermos, de muertes y recuperados. Cuando creo que hay más temas interesantes para hablar que solamente el coronavirus. O sea, no hablan de nada más que esté pasando debido a la pandemia, solamente se concentran en eso y me parece demasiado, o sea, me parecen ya muy poco interesantes las noticias. Ok, bueno, para usted, ¿cuál es el medio que le cree usted más? ¿La televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales? El ¿Cuál periódico es el único medio que yo digo que le creo, ¿Por qué? porque como que intentan que compren aguacates. Es el único medio que en realidad se centra como en decir la verdad y buscar una fuente exacta y concreta que sea realista. En cambio, las redes sociales es como de que cualquier persona puede escribir cualquier cosa de un tema y ya cualquier persona se lo va a creer. E inventan y empiezan a inventar más sobre ese mismo tema. O la televisión ya también como para tener más vistas en sí, empiezan a inventarse cosas o imaginar cosas, nada más para el pánico entre los televidentes y así. Entonces el periódico es como la única fuente más real y concreta que se puede ver. Bueno, yo le pregunto, Francesca, ya que está hablando, ¿cómo debe ser, digamos, una pregunta que hay, ¿cómo debe ser un reportero para que tú creas que sea confiable? ¿Cómo debe ser esa persona que informa? Tener siempre como la fuente de, o sea, ocurre un accidente y que la persona, el reportero, vaya a hablar con con la persona del accidente. No es como que se ponga a hablar con la señora de que no estuvo en el accidente, la señora de quién sabe de qué lugar, para dar una noticia errónea. Además, a ellos siempre les verifican su reporte, ¿no? A los que crean el periódico siempre intentan de ver que la fuente que ellos buscaron sea confiable. Ok, muy bien. Alejandra, la pregunta, la misma, ¿cómo debe ser la persona que informe para que crea que es confiable lo que está diciendo? ¿Cómo debe ser? No sé, diría que mostrar como sus pistas, agregar la fuente, el nombre de la persona que dio ese relato, ¿no? Ajá, sí, perfecto. Juan, para usted, ¿cómo debe ser la persona que informe para que crea usted que es confiable lo que está consumiendo? Ya llámese radio, televisión o prensa. ¿Cómo hay profesor? No lo entiendo. O sea, la pregunta es, ¿cómo debe ser el reportero o la persona que informa para que usted crea que es confiable? ¿Cómo debe ser esa persona confiable que le va a informar a usted sobre un acontecimiento? ¿Cómo debe ser? Pues para mí que tenga argumentos lógicos y que vayan en sí con lo, o sea, vaya lo que es. ¿Sí me hago entender? Sí, Para pero, mí eso. sí, ¿y qué otra cosa? O sea, que tenga, o sea, si me va a hablar de un tema, o sea, Ajá, que tenga buenos argumentos y tenga buenas conclusiones y eso, para uno entenderlo bien. ok. Aquí me escribe Ana María, que no tiene micrófono, me dice que antes uno veía las noticias de todo, sea lo bueno o lo malo, pero ahora uno no sabe qué creer porque en un lado dicen una cosa y en el otro dicen otra cosa y se encuentran en lo más malo para tener más audiencia, ¿sí? Mire que todos como que o todos apuntan a lo mismo, ¿no? Vamos a mirar un momentico, voy a compartir la pantalla, vamos a ver una noticia sobre X cosa.
algo que salió iniciando cuando inició todo esto. Creo que fue el primer fallecido que encontraron aquí en Bucaramanga del COVID-19. Vamos a mirar algo acá. De 60 años desconocía que estaba contagiado y seguía trabajando en un puesto de arreglos de flores. Eso lo informó la gobernación de Santander. El segundo caso de muerte por COVID-19 en Santander corresponde a un hombre de 60 años que falleció en el Parque Romero de Bucaramanga, conocido como el sector de las flores, donde trabajaba. Se determinó que este hombre murió a raíz de coronavirus. Queremos también decir que esta persona no siguió el protocolo, no expresó ningún tipo de síntomas ante su EPS o los organismos de salud. Pese a que el hombre no había expresado que tenía el contagio, la Secretaría de Salud investiga con quién tuvo contacto con el fin de evitar la propagación. Según testigos y familiares del fallecido, 3 horas tardaron las autoridades en llegar para el levantamiento del cuerpo. Ante las circunstancias, el gobernador envió un mensaje a la población santanderiana. Mantengámonos en nuestros hogares, Santander se queda en casa. Es importante que mantengamos estas medidas de aislamiento preventivo obligatorio para evitar que hayan más contagios de COVID-19 en nuestro departamento de Santander. El primer muerto por COVID-19 en Santander se registró hace 2 semanas. Un hombre. Bueno, miremos ahora, analicemos una cosa. ¿Cómo ven ustedes esta noticia que les presenté? ¿Qué opinan sobre esa noticia? ¿Le falta algo o está bien equilibrada? ¿Qué creen ustedes? Alejandro. Pues yo creo que, o sea, al señor lo... Bonito, esperemos, Juanito, esperemos a Alejandra que va a hablar. Va usted. Gracias. Yo siento que siento primero que eso no fue tan culpa del señor, porque muchas veces varias personas van a centros hospitalarios a tomarse esa prueba y a veces no se las hacen o se demoran en darle los resultados. Ahora, ahí lo que le faltó fue decir, no sé, siendo sincero, si era el COVID-19, cuáles eran o sea, si ya le hicieron esa prueba para saber si era realidad. Y pues es culpa de ellos también, ¿no? Porque, o sea, el cuerpo duró bastante tiempo ahí en el piso. Varias personas del chisme se fueron a mirar y pueden que si eran contagiados. Y ahora la pregunta es si las autoridades están ahí afuera como vigilando que las personas no estén en la calle, y tengo entendido que los ancianos no pueden salir porque él estaba afuera, porque las autoridades no hicieron nada al respecto. ¿Sí habían autoridades? Sí, claro, sí, me parece bien un punto de vista. Ahora sí, Juan, dígame. Juan. Profesor. Dígame. Profesor, pues, o sea, pues yo creería que, o sea, ahí lo empezaron a jugar mucho porque, o sea, uno, quién sabe, cuando uno es infectado de COVID, o sea, uno se demora como 14 días, creo que, para que le empiezan a salir los síntomas. Entonces, dentro de esos 14 días puede haber infectado más y él sin saber si sí lo tenía. Pues yo creería eso. ¿Usted cree que la información le faltó eso o qué le faltó a esa información que vimos? No, o sea, no que le faltó, sino que lo juzgaron mucho por eso. Ah, ya, listo. Le pareció que fue mucho más de lo que debería ser. Así que lo estaban culpando a él por todo. Ok. Y en realidad, pues así no son las cosas. Francesca, ¿qué opinas? Francesca. Ya, es que a veces me meto en el chat y se me olvida prender el micrófono. Sí, entonces, pues, y habla. Pues yo digo que, pues, o sea, es que le echaron como la culpa al pobre anciano, o sea, es un anciano de por Dios que iba a saber que tenía una enfermedad y que era contagiosa, y supuestamente le dio un paro cardíaco también, entonces ahí para saber si contagió a más personas y si en realidad lo tenía está como difícil. ¿Creen que la noticia está bien o le faltó algo? Creo que la noticia se centró como más en culpar a alguien
se están centrando la mayoría en culpar a alguien por los contagios, cuando las personas, la gente mayor, o sea, la gente mayor también se cansa de estar encerrada y busca salir o al menos distraerse, porque todo el mundo se cansa de estar encerrado y pues por eso el señor salió y se enfermó y se murió por allá en una plaza y lo culparon, pobrecito. Ok. Mientras contesta Ana María, pues mire que hay una cosa que pasa en las noticias, y es que es una noticia, digamos, que le hizo falta un poco tanta información, porque listo, es una persona que fallece, pero lo que ustedes apuntan es muy cierto. O sea, ahí hizo falta que un médico nos hablara de cuál es la situación del señor. ¿Sí? Dijeron que el COVID, pero digamos un médico o medicina legal nos hubiese podido decir realmente las causas, qué le pasó, ¿sí? También, no sé, buscar a un familiar del señor, qué estaba haciendo el señor a esa hora por ahí en ese sitio. Entonces, las noticias tienen que tener un equilibrio en cuanto a información. Yo no puedo dejarle, digamos, estamos hablando de un fallecimiento de una persona y que me hable el gobernador de que sí, que fue el primer caso de muerte, pero la noticia tiene que ir mucho más allá, tiene que mostrar cuál es verdaderamente la realidad del acontecimiento. Entonces, para mí yo pienso que faltó un poco más de información, equilibrar más. Una persona no puede jugarse como una fuente de información principal, y más si es el gobernador. No, yo tengo que contrastar eso que yo estoy informando, no simplemente decir murió y el señor dijo que sí, que fue, él me está asegurando de que sí murió el señor, sí, me está constatando una fuente principal, pero necesariamente yo tengo que tener otro, para el equilibrio de la noticia, debo tener otra fuente para poder contrastar eso que yo estoy informando, ¿sí? Queda un poco como la noticia ahí, listo, sí, el primer muerto y ya, pero ¿qué más sabe usted de eso? No sabe más nada, porque no dieron más información, que de pronto en otro noticiero hubiesen podido tener más información, pues tendríamos que comenzar a mirar, la coloqué precisamente para que nos diéramos cuenta que le hace falta mucha información a esa noticia, ¿sí? Fue algo muy escueto, muy rápido, pero entonces a veces no cumple un poquito como ese estándar de ser un poco objetivo, de realmente cuál es lo que estaba cumpliendo. Si era solamente la muerte, pues se dice murió el señor y listo, pero hay que elige otra cosa, dijeron, sí, es el COVID, pero bueno, hay que también un médico nos pueda decir, nos pueda permitir un poco saber qué es lo que sucedió alrededor de ello. Viendo eso, vamos a mirar si, bueno, la otra pregunta que teníamos de cuál era el medio de comunicación que más creía. Ana María dice que la radio, porque en ella entrevistan a los verdaderos protagonistas de la historia, y como no hay imágenes, las noticias son bien explicadas, mientras que en la televisión ponen la mayoría de veces imágenes que no son del hecho. Precisamente, gracias por decirlo, en esa noticia que vimos hay imágenes que no son parte del acontecimiento. Muestran ahí un plano, una panorámica de la ciudad. Es una imagen que cogen y pegan, cogen un plano de una cama hospitalaria y ya, y no, tampoco tiene que ver nada de relevancia con lo que estamos diciendo. Entonces, eso es lo que la otra parte. ¿Qué imágenes se usan por lo menos en el caso de la televisión, para mostrar una noticia? Las imágenes tienen que tener mucha relación con el acontecimiento que se está contando, porque de lo contrario quedan descontextualizadas. Y vemos ahí un caso particular. Pegaron dos imágenes y totalmente quedan descontextualizados de lo que se está diciendo. Entonces debieron acudir para eso. Digamos, hay muchas herramientas en donde pueden ubicar cosas o imágenes que verdaderamente nos dé un poco más de contexto. Podría ser el barrio donde vive el señor y entrevistar a uno de los familiares. En el barrio tal habitaba la persona tal. ¿Quién era él? ¿Era un vendedor?
O sea, todas esas cosas que le hicieron falta a la nota es lo que a nosotros nos permiten realmente entender qué es lo que nos están diciendo. Por eso a veces el lenguaje, las imágenes son, digamos, son importantes frente a lo que se dice, porque nadie va a buscar una noticia que no entienda el día después. ¿Sí? Ay, no, voy a buscar una noticia que no, voy a buscar el noticiero de ayer porque es que no entendí una noticia de tal cosa. No, nadie lo hace. Entonces, si no se ponen, si la información no está clara en ese primer momento, lógico que la gente se queda así. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando hay una información que no es muy clara en las fuentes que utiliza, yo comienzo y cuento esa noticia. Y como fue mala, pues yo la cuento y así sucesivamente el que la va contando a uno y a otro, pues lógicamente que queda como el teléfono roto. ¿Sí? El último que se la cuenten le van a contar otra cosa totalmente distinta a lo que realmente sucedió. Entonces las noticias, para poder producirlas, tienen digamos que tienen una estructura, y esa estructura nos permiten a nosotros realmente comprender un poco qué es lo que pasa en las noticias, comprender un poco eso que a nosotros nos están mostrando. Y precisamente pues eso, digamos, esa forma de presentarnos las noticias, pues es lo que nos permite a nosotros entrar un poco más en el contexto de la noticia. Entonces, la noticia son los géneros, el informativo es el que más está presente en los medios de comunicación, porque son, digamos, el que nos pone al tanto de lo que está sucediendo. Pero entonces ahí vamos a lo que estamos precisamente un poco debatiendo acerca de esa información que tienen los medios. A veces oímos también en radio que se presentan, digamos, hay inconvenientes sobre cosas que pasan en un barrio. Y listo, y allá está la móvil de la emisora contándonos un poco qué es lo que está sucediendo, y resulta que cuando sale la nota, el periodista habla, hace una introducción de la noticia y pone a la gente a hablar. Entonces la gente comienza a quejarse del mal servicio de tal cosa, pero ¿en dónde está la contraparte? ¿Sí? Son noticias a medias, o sea, no hay una fuente de información que la gente se está quejando, pero yo tengo que poner la contraparte. Entonces, si es un problema de servicios públicos, pues yo tengo que tener ahí la fuente de información de servicios públicos, para que ellos puedan dar un parte, digamos, de tranquilidad, o puedan decir por qué se ha presentado ese problema. Si no lo hacen, pues la noticia queda así, ¿no? Es que la gente, el tal cosa pasó allá con el servicio, pero no sabemos qué dice la otra contraparte. Entonces, son noticias que no tienen un equilibrio en su información. Las noticias tienen una estructura, y esa estructura, pues, primero, el relato tiene que ser objetivo. Cuando hablábamos de lo que estaba diciendo yo, que realmente hacia dónde apunta la información que yo voy a dar. Y todas estas preguntas, que son las 5W, esas preguntas son las que me permitan un poco guiar al lector en periódico, al televidente en radio, o al oyente en la radio, sobre qué es lo que está sucediendo. Y con base en esas preguntas, él se va enterando, digamos, a medida que va transcurriendo la noticia, se va enterando de cómo están sucediendo las cosas. ¿Sí? Entonces, mire que es importante en el uso de estas preguntas para un poquito aclarecer lo que se está informando. ¿Sí? ¿Quién? La protagonista de la historia, el suceso. Y estas preguntas no se dan así como en un listado, sino que a medida que se va redactando, ellas van apareciendo, digamos, inconscientemente. Usted después le preguntan, oiga, ¿dónde ocurrió eso? Ah, no, en el parque. Ya usted está diciendo, ¿sí? En dónde ocurrió la muerte. Cuando dice cuándo, no, esta mañana, ahí mismo le está diciendo, pero eso lo sabe uno en la medida que inconscientemente se va enterando por eso. Entonces, el título
¿cómo es el cuerpo de las noticias? Entonces, vamos primero por el título, donde presenta la información. Esto ya ustedes, digamos, lo saben, porque esto lo han visto ustedes en octavo, en noveno, creo que las vieron también. Pero la cuestión es un poco recordar, porque esto es lo que nos sirve para analizar un poco las noticias y no tragar entero cuando nos dicen, ¿no? A veces, como decían algunos, la noticia la ponen, no sabemos si es real, no sabemos si es mentira, porque no hay una fuente de información que le dé peso a eso que me están diciendo. Entonces, ahí es donde viene el problema. Entonces, el título nos encarga de presentar la información y busca que nosotros nos interesemos un poco con esto. Después viene el subtítulo, que es la síntesis. Mire que cuando hablamos del subtítulo, esa síntesis tiene que primero ser llamativa y segundo no tiene que tener tantos elementos, porque de lo contrario nadie sigue leyendo la noticia. Si yo doy muchos elementos en el subtítulo, pues usted ya me contó todo y no tengo más que hacer ahí. La introducción, entonces, en esas primeras líneas se resume lo esencial del hecho. Las cinco primeras, por favor, baja. Las cinco primeras, por favor. Y se resumen las cinco primeras noticias, las cinco primeras preguntas. Entonces, digamos que ahí se responden a esas cinco preguntas. El cuerpo de la noticia, entonces ya se encarga del resto de la información. Es un poquito más como ampliar cada ítem, y ahí es donde se van dando y se van mostrando las fuentes de información. Esas fuentes de información, hay fuentes primarias, hay fuentes secundarias. Las primarias obedecen a las que, digamos, vamos a poner un ejemplo. Si yo estoy hablando de un problema en la alcaldía, las fuentes primarias serán ese ente en particular, la alcaldía, y las fuentes secundarias puede ser personas que están, digamos, trabajando en ese departamento, o personas a quien esa decisión está afectando, serían las otras fuentes secundarias. Pero yo puedo tener también, si estamos hablando de un problema de agua, estamos hablando de la alcaldía dice una cosa, la gente dice otra, pero yo puedo conseguir a un experto del tratamiento de aguas que puede contarnos un poco acerca del daño que está ocurriendo en la salud de las personas, que puede estar aparte de esas dos fuentes, pero que se puede ser una fuente prominente, una fuente que me va a ampliar un poco más la información y no quedarme solo con el que las personas están peleando porque el agua está contaminada, sino que están diciendo, mire, es que esa contaminación puede llegar a las personas a tener una cuestión de salud. Entonces la noticia queda mucho más fuerte, mucho más consolidada frente a la información que estoy mostrando. Ahora, las noticias, la estructura es como una pirámide invertida o un triángulo invertido, en donde se va desde lo más importante a lo menos. No quiere decir que lo menos, por ser menos importante, no tiene sentido, pero sino que eso menos importante son detalles que de pronto no van a cambiar el rumbo de la información, sino que siempre vamos a lo más importante de la introducción, el quién, cómo, cuándo y dónde, el cuerpo, el cómo y el por qué, y al final son detalles que pueden, digamos, apoyar un poco eso que dije, o si no los pongo, pues tampoco le causan digamos, alguna situación de cambio a la información que yo estoy precisamente dando. ¿Listo? Ahora, entonces, en esa medida, digamos, es como se comienza a un poco a entender las noticias, y eso nos lleva un poco también a saber cómo analizarlas, desde qué punto de vista analizarlas para, como dije al principio, la idea es que podemos comprenderlas, analizarlas y tener un punto crítico frente a ese consumo que nosotros hacemos de las noticias. ¿Una pregunta? ¿Hay preguntas sobre eso? Señores.
¿Ale alguna pregunta frente a eso? Hola. No, profesor, ninguna. Bueno, entonces espérese antes de que se vayan. Espera un momentico, yo quería mostrarles una cosa acá. A ver si este es el que tengo para mostrarles. Ah, bueno, listo. Entonces voy a mostrarle un momentico lo que hay que hacer. Igual esto se los voy a publicar ahorita. Entonces vamos a mirar un poco aquí sobre la guía que van a trabajar esta semana. Sí, es una guía muy fácil sobre, bueno, esta. Completa la siguiente tabla el análisis de los noticieros. Los comentarios son sobre la temática. La idea es que cada uno pueda ver un noticiero distinto, el que quieran. Ya cada uno más o menos me dijo más qué es lo que le gusta ver y contestar de acuerdo a esta rejilla que vemos aquí. ¿Qué contenido desarrolla el noticiero? Pues usted colocará aquí cuál noticiero miró, cómo suele fragmentarse un noticiero, por qué sea esto, entre la respuesta, la justificación y si tiene algún comentario que hacer. ¿Cuál es la intención de un noticiero? En especial el que cada uno va a revisar. Entonces aquí está la respuesta, justificación y comentario. ¿Por qué los noticieros están sincronizados con las horas de descanso del día? Entonces ahí mire ustedes cuál es el horario que tienen el noticiero que ustedes miran y dicen la respuesta, justifican y si hay un comentario, pues lo hacen. Esa es como la actividad que hay que hacer, es una actividad sencilla para después comenzar a trabajar digamos, ir un poquito aumentando por decirlo así, un poco la dificultad frente a lo que vamos a leer. Entonces, comenzamos por esa. Yo ahorita mismo se las envío y se las comparto para que la tengan ustedes. Una pregunta. El grupo de WhatsApp que ustedes tienen, ¿están todos, Alejandra? No sé quién Francesca, ¿usted está liderando el grupo? Sí, siempre estamos, bueno, no, hay una persona que nos da y es Tolosa. Tolosa porque no tiene teléfono. Pero de resto creo que todos están. ¿Y cómo se entera Tolosa de las cosas? Yo las mando a veces, pero es que él tampoco se conecta mucho por lo que es computadora. Entonces tampoco se conecta a tiempo para las clases o eso. Ah, pero a él yo le puedo enviar también por correo. Ah, sí, por correo sí, si crea una cuenta de Facebook por aparte para las clases, se puede también conectar con Tolosa. Ya. Pero él si puede entrar él por computador también podríamos hacerlo entonces por el pizarrón de tareas. Sí, él entra al pizarrón de tareas, pero cuando puede meterse a la computadora. Bueno, listo. Entonces voy a mirar si la próxima los invito por allá a ver si llegan allá por ese lado. ¿Listo? Bueno. Bueno, chicos, si no hay ninguna pregunta, entonces espero que nos veamos la próxima semana. Recuerden, ya van 2 guías que están atrasados, ¿sí? Los que no la han presentado. Francesca, yo voy a enviarle, si quiere me puede agregar, pero entonces con el número que le voy a enviar, me agrega, no sé cuál número le está saliendo del mío, un 305. Francesca. Ya voy a ver qué número es. Sí, creo que es un 305, si no estoy mal. Porque es que como que siempre lo mismo, ¿no? Siempre reír Freezer. Es que no es como que tenga algo lineal que usted diga. Sí, ya me llegó el mensaje. Listo, entonces por ahí si quiere me anexa, yo voy a enviarle un mensaje y voy a enviarle la guía, ¿listo? Bueno. Bueno, muchachos, entonces que pasen buen día, que estén muy bien. Chaito pues. Chao.